Hola, buenos días. Mi nombre es María Alberto San Juan Carreño. Soy residente de medicina familiar del tercer año. Voy a exponer el tema de prevalencia de depresión posterior a la pandemia COVID en personal de salud adscritos a una unidad de atención primaria a la salud en la ciudad de León, Guanajuato, en el periodo de enero a diciembre del año 2023. Los autores de este tema son el doctor Hugo Gerardo Reynoso Solís y la doctora Merced Méndez Martínez y un servidor, Manuel Alberto San Juan Carreño. Escogí ese tema porque hay muy poca información sobre la depresión que tuvo el COVID durante todo su auge. Dentro de la introducción, vemos que la depresión en el personal de salud es un tema de salud importante, ya estudiado previo a la pandemia y cuya prevalencia varía dependiendo del entorno laboral, la especialidad médica, los aspectos culturales y sociodemográficos. Porque no fue lo mismo una especialidad quirúrgica como cirugía, gine, otorrino, que cesaron muchas cirugías programadas durante ese tiempo y solamente estuvieron haciendo cirugías de urgencia a comparación de los médicos generales, familiares y urgenciólogos que estuvieron en primer y segundo nivel recibiendo todas las complicaciones de vías respiratorias. Y no es lo mismo tampoco la ciudad, entre más grande era la ciudad, muchísimo más grande era la población. Bueno, la depresión es un trastorno mental caracterizado por una tristeza extrema y pérdida de interés que afecta la calidad de vida de la persona y desempeño laboral. Los principales síntomas de la depresión fue la anedonia y tuvo mucho impacto también de que como ya la persona ya estaba tan cansado que tuvo mucho que no tuvo muy buen empeño durante ya del cansancio en algunas consultas o también les afectó mucho en su vida familiar y social. Dice, durante los últimos 2 años los trabajadores de la salud han experimentado una sobrecarga de trabajo debido a la alta demanda de atención y jornadas laborales extenuantes por la pandemia y la atención a pacientes con COVID-19, lo que podría detonar un aumento en la prevalencia de impresión de depresión en el personal de salud y traducirse en una calidad de atención deficiente a la población a su cargo y un menor grado de satisfacción en los derechohabientes. Ya era mucha sobrecarga la que tenían, que ya era tanto cansancio lo que tenía el personal, que muchos derechohabientes ya veían así como que ya no observaban una atención de calidad, pero era por ya el cansancio excesivo del personal. El personal de salud en las unidades de atención primaria fue el encargado de tener el primer contacto con pacientes con infecciones de vías respiratorias. Por tal motivo, esta investigación tiene como propósito establecer la prevalencia y nivel de depresión en el personal de salud en una unidad de atención primaria posterior a la pandemia de COVID-19. Este, como les decía, los médicos familiares y las clínicas de primer nivel tuvieron los principales este, sobrecarga laboral de pacientes, por sobre todo las infecciones de vías respiratorias que estuvieron llegando una tras otra a la consulta, urgencias, y por tal motivo yo escogí este tema para mi estudio. Y lo hice en personal médico y enfermera de la unidad 53 de León, Guanajuato. Ahí podemos ver una fotografía de la clínica OMF 53 de León, Guanajuato. Se realizó un estudio transversal descriptivo. Un estudio transversal, pues ya sabemos que es un tipo de estudio de investigación en el que se observa un grupo de personas o se recopila cierta información en un momento determinado, y descriptivo porque en el transcurso, porque es en el transcurso de un tiempo, de un periodo corto.
y fue en la unidad 53 de León, Guanajuato en el año 2023. Se tuvo resultados de 77 participantes, de esos 77 participantes son médicos y enfermeras. Este, Se les dio un consentimiento informado en el cual lo leyeron, lo firmaron y autorizaron, y que hayan prestado sus servicios durante la pandemia en la clínica. Para la herramienta que utilicé para este estudio fue el inventario de depresión de Beck, que este proporciona una medida de la presencia y gravedad de depresión. Es para edad arriba de 13 años. Es una escala tipo Likert compuesta de 21 ítems, donde va viendo cada aspecto de la depresión. Para su aplicación no basta más de 10 minutos. Tiene un alfa de Combat de 0.87, que el alfa de Combat es lo que sirve para medir la consistencia interna de un cuestionario o confiabilidad de un instrumento, que va del 0 al 1.0. Este tiene 0.87, está más arriba de la media. Tiene una sensibilidad de 94.1% y una especificidad de 41%. Consta de 21 ítems y su rasgo de puntuación va de 0 a 63 puntos, clasificándolos de 0 a 13 como una depresión mínima, de 14 a 19 como una depresión leve, de 20 a 28 como una depresión moderada y de 29 a 63 como una depresión grave. Este También se vio lo que dentro de la metodología se tuvo que pasar por un comité de ética y se registró con un número de registro R2023 1003 023. Con los resultados obtenidos se creó una base de datos en el programa Excel, y el análisis estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS versión 21.0. y se obtuvieron los siguientes resultados. Se incluyeron a 77 participantes dentro del personal adscrito a la unidad de atención primaria. La mayoría de los participantes pertenece al grupo de 30 a 39 años, del sexo femenino y solteros. Dentro de las características sociodemográficas tenemos el grupo etario, que era de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59, este, de 60 a 69 años, donde podemos observar que el mayor número es de 30 a 39 años, con un número de 32, con un porcentaje de 42, y el mínimo fue de 60 a 69 años con 2 pacientes. Dentro de las características del puesto de trabajo y lugar donde desempeña sus actividades, el 53% fueron médicos y la mayoría asignados a servicio de consulta externa en el turno matutino. Dentro del área de trabajo tenemos consulta externa, urgencias, mixto, enseñanza, coordinación, salud en el trabajo, medicina preventiva y estomatología. Donde podemos ver que el mayor número fue de consulta externa, que son 40, ya que hay 20 consultorios en el turno matutino y 20 en el turno vespertino. En urgencias había 12 médicos. En el mixto están los médicos y enfermeras cubreturnos y los residentes. Y dentro de la categoría podemos ver médicos, enfermeras, residentes y estomatólogos, siendo 41 pacientes médicos y 3 estomatólogos en el mínimo. Y dentro del turno está el matutino, el vespertino, jornada acumulada, turno nocturno y mixto.
siendo más porcentaje en el turno matutino con 33% y el mínima el turno nocturno con 3. En jornada acumulada son los de sábado, domingos y días festivos. En el mixto son residentes y cubreturnos. Con relación al antecedente de infección por COVID durante la pandemia, solo el 58% de los encuestados dio un resultado positivo. Solo el 4% presentó alguna sintomatología de depresión y de esos 4%, 3 resultó con síntomas mínimos y solo 1% con síntomas leves. Aquí podemos ver la gráfica en pastel del 3 y el 1%. Los principales síntomas asociados a la depresión fueron los cambios en los hábitos del sueño con 41.6%. En la herramienta de depresión de Beck fueron los más que se vieron presentes, que fue cambios en el hábito del sueño con 41.6%, en segundo lugar irritabilidad con 36.4%, pérdida de energía con 18.2% y desvalorización 15.6%. La depresión leve y moderada se presentó de igual manera en ambos sexos, en ambos turnos y tanto en personal soltero como casado. O sea, no importó el sexo, ni el turno, ni el estado civil. Sin encontrar significancia estadística, sin encontrar con, sin encontrar significancia estadística en la depresión y el antecedente de infección por COVID. Es decir, que no tuvo nada que ver que hayan tenido antecedentes de infección por COVID para que hayan ellos tenido depresión. Al igual observado en este estudio, donde la mayoría del personal son del sexo femenino y de entre el 30 y 39%, de entre el 30 y 39 años. Sin embargo, los principales síntomas asociados a la depresión fueron cambios en los hábitos del sueño, como ya se los he dicho, con 41.6, irritabilidad, pérdida de energía y desvalorización. A comparación de un estudio que se llevó a cabo por el autor Miranda, llamado Síntomas de ansiedad y depresión en personal de salud que trabaja con enfermos COVID-19, donde ese estudio fueron más mujeres y con un rango de edad de 20 a 29 años, y el principal síntoma de depresión que ellos vieron en su estudio fue el cansancio con 59% como el principal síntoma asociado a la depresión. Este, También un artículo en un estudio realizado en el Centro Médico Nacional del Siglo XXI en el año 2022, identificaron como factores de riesgo para depresión ser soltero, ser mujer, vivir solo y no percibir apoyo por parte del instituto, encontrando una prevalencia de depresión del 32.2% con una asociación significativa al no identificar apoyo por parte del instituto. Una alta exposición laboral y más de 5 días a la semana teniendo pacientes COVID y como factor protector nunca haber padecido COVID. En ese artículo del siglo XXI, ahí se vio cómo el no haber padecido COVID fue un factor protector, a comparación del mío, que vemos que aquí, al contrario, lo encontré en este estudio, donde la prevalencia fue solo el 4%, sin encontrar asociación con la infección por COVID. El hecho de que haya tenido COVID o no haya tenido COVID, ese no fue un factor protector, por lo que es necesario determinar si existe relación con el tiempo de contacto
con pacientes hospitalizados graves y presentar mayor número de muertes en el área de hospitalización que en las unidades de primer nivel de atención. Pues muchas gracias. Eso fue el tema que yo escogí de depresión post-COVID en personal de salud. Voy a dar unos agradecimientos rápido porque ya me queda así menos de un minuto. Al doctor Hugo Gerardo Reynoso Solís, que fue mi asesor para este protocolo. A mis padres Mago Guadalupe Carreño y Arnulfo San Juan, gracias por todo. A mis hermanos Ángel, Óscar y Jesús San Juan. A mis tíos Antonio Carreño y Alfredo García. Y a mi jefe, el doctor Luis Fernando Razo. Muchas gracias por todo.